Muy buenas noches, hermanos. Una vez más estamos juntos para continuar avanzando en el estudio de la Epístola a Romanos y estamos ya en el episodio número 19 para seguir avanzando. No ha sido fácil llegar al capítulo 9. Estamos ahí analizando versículo a versículo del capítulo 9 y para poder entender claramente lo que está ocurriendo en el capítulo 9 necesitamos sí o sí haber entrado desde el capítulo 1. Así que creo que si entras a tratar de aprender ahora el capítulo 9 o lo que estamos viendo, no te va a ser tan fácil si no has logrado entender el tema central o la cadena temática desde el capítulo 1 en adelante. Así que yo te animo a que veas los demás episodios que se han subido a nuestra página y así puedas comprender todo. Capítulo 9. En resumen, capítulo 9 es la soberanía de Dios en elegir un pueblo, eh, una raza o una etnia para a través de ellos o de esa genealogía traer al Mesías y presentar este plan bendito de salvación a la humanidad. Por eso escogió a Isaac y a Jacob para traer a través de ellos la línea mesiánica. Es una elección soberana. No fue Ismael, no fue Saúl. ¿Por qué? Porque Dios escogió según su criterio, según su plan, al pueblo y la línea de descendencia que iba a usar. Entonces, cuando se refiere a Jacob y Esaú, hace referencia a naciones, hermanos. No está hablando de dos individuos puntuales, está hablando de la nación de Israel, representada por Jacob, y la nación de Edom, representada por Esaú, y eso aparece en Malaquías. Entonces, Dios sabe a quién ocupará, qué nación va a ocupar para ejecutar su plan de salvación para el mundo. Por eso, si somos del versículo 13, si somos fieles al contexto, hermanos, de lo que se está diciendo, del contexto inmediato, claramente, hermanos, cuando dice a Jacob amé, no es lo amé para salvarlo, porque no está hablando de salvación o perdición eterna. Y cuando dice a Jacob aborrecí, según el contexto clarísimo, no está hablando de tomé este jovencito llamado Esaú y lo odié para que se perdiera, porque la palabra aborrecí, hermanos, no habla de odio, porque Dios no odia, ¿cierto? La palabra aborrecí habla de preferencia. En otras palabras, yo preferí por mi soberanía al pueblo de Israel para traer mi línea mesiánica y no al pueblo de Edom. Por eso el paralelo, el símil es en Lucas 14:26, donde Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí o quiere venir en pos de mí y no aborrece padre, madre, hijo, hija, etcétera, no puede ser mi discípulo. No está diciendo Dios, si alguno no odia a su madre no puede seguirme, o si alguno tiene que odiar a su padre y a sus hijos para poder seguirme. No está diciendo eso. Está diciendo que para seguirlo y ser un buen discípulo debemos poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra persona. Eso nos descalifica a nuestra familia, al contrario, Dios es primero y de esa forma podemos amar también a nuestra familia, podemos amar correctamente a nuestros hijos, a nuestros familiares y al prójimo mismo. Del versículo 14, cuando Pablo dice que pues diremos, ¿hay alguna injusticia en Dios? Lo que vimos la semana pasada. La pregunta ¿es Dios injusto por elegir a Jacob en vez de Saúl? En ninguna manera. Es soberano, él puede elegir una nación u otra. ¿Es Dios injusto al elegir o abrir su salvación al mundo gentil, al mundo de los paganos, al mundo de los inmundos delante de los israelitas? En ninguna manera. Dios puede elegir abrir su misericordia a todo el mundo, porque Él es el autor de la salvación, ¿cierto? Por eso este punto es clave, sino que es clave porque estamos hablando de una elección soberana para un propósito especial de Dios, que es traer al Mesías glorioso y salvador del mundo. Del 15 en adelante vamos a redefinir un poquito los términos, porque aquí del 15 en adelante Pablo lo que está diciendo es
Yo voy a sentar las bases, dice Dios, sobre la cual he decidido elegir a un pueblo para mi plan. ¿Cuál es la base? ¿En base a qué yo elijo a Jacob en vez de Saúl? ¿En base a qué elijo un pueblo en vez de otro? ¿En base a qué yo abro mi plan salvítico de salvación al mundo entero? Y aquí la base es la misericordia de Dios, tantas veces anunciada en, en el, en el Antiguo Testamento. Grandes misericordia, vasta, más alta que los cielos, es insondable mi misericordia. Tenemos un Dios justo, pero grande en misericordia, grande en perdonar. Lo hemos visto desde la creación hasta el día de hoy. Por eso, del versículo 15 al 18, Pablo, o Dios a través de Pablo, va a sentar las bases del por qué, en base a qué yo elegí a este pueblo para traer al Salvador. Y lo elegí en base a mi misericordia. Su misericordia hizo que él eligiera a Isaac, a Jacob. Su misericordia hizo que él abriera las puertas del Evangelio a todo el mundo. Por eso dice versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está hablando de eso. Pablo usa acá un episodio donde el pueblo en el desierto, en la época de Moisés y Aarón, el pueblo se rebeló contra Dios y fabricó un becerro de oro y lo adoraron. Todo un pueblo se rebeló contra el Dios soberano adorando a este becerro de oro en el desierto. Ahora, si Dios hubiese aplicado netamente su justicia en aquel momento, todo el pueblo habría muerto. Todo el pueblo habría muerto. No habría habido excepción. Pero Dios aplicó ahí su misericordia, ¿ya? Su misericordia. Si Dios aplicara su justicia en este momento sobre el mundo pecador, todos nos perdemos. Nadie se salva, porque no estamos aptos delante de la justicia de Dios. Pero Dios es grande misericordia y quiere que todos lleguen al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Él abre el camino de la salvación al mundo entero. Él nos manda que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Él nos manda que vayamos hasta lo último de la tierra. Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Él está anhelando que todo el mundo le pueda aceptar como Salvador, todas las naciones. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia. Aquel día en el desierto, como dice, como citó ahí Pablo en el versículo 15, aquel día en el desierto podrían haber muerto todos por la justicia de Dios. Pero Dios tan solamente mató a 3,000. Parecen muchos, pero eran 3,000 de muchos millones que habían ahí. Mató a 3,000. ¿Y por qué? Porque estos 3,000 eran menos impíos, porque esos 3,000 eran más impíos, eran más malos, eran más idólatras, no. Solamente dijo estos, porque el resto voy a tener misericordia, voy a tener gracia sobre ellos. Es como Dios diciendo, mira, yo soy el que decido a qué pueblo voy a elegir. Yo decido este pueblo por misericordia. Yo decido abrir mi salvación al mundo gentil por misericordia, ¿ya? Entonces la salvación es ofrecida a todo el mundo netamente, hermanos, por un acto soberano de misericordia, gracia y amor. Por eso usa este ejemplo, ¿cierto? Usa este ejemplo del tiempo de Moisés para exaltar que todo lo que está diciendo el capítulo 9 está en base a su misericordia. En otras palabras, que al permitir que los gentiles sean parte del pueblo de Dios, Dios no está haciendo nada malo, no está haciendo nada injusto, sino que Él muestra su misericordia en lo que Él quiso, en quien Él quiso mostrarla. Entonces, hermanos, no está hablando aquí de salvación o perdición, está hablando de misericordia.
En otras palabras, Él no está obligado a ser misericordioso en Israel solamente. Él, por su soberanía, puede hacer lo que Él quiera en cuanto a la salvación del mundo entero. Y da un segundo ejemplo para ratificar este propósito que Él tiene. Y habla de Faraón. Versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene nuevamente misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Nuevamente está hablando de la base, su misericordia. Dios en este tema del faraón es soberano y actúa por propósitos. Hay un propósito en la elección, lo mismo que Israel, un propósito. ¿Y cuáles son los dos propósitos que se desprenden aquí de levantar a este hombre llamado Faraón, o este hombre que era un faraón? Era primero mostrar su poder a la humanidad, su poder a la humanidad, a su mismo pueblo. Y segundo propósito fue que su nombre fuese anunciado a la tierra entera, al mundo entero. No es, hermanos, una elección para que este hombre se perdiera. No está diciendo el texto ni el contexto, mira, elegí a Faraón para mandarlo al infierno. No es eso, es un propósito especial por el cual él va a querer dos cosas. Primero, mostrar su poder. Y segundo, que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Es como un símil cuando uno piensa, ¿por qué Jesús o Dios permitió que Lázaro muriera? ¿Por qué Jesús no llegó en el momento preciso para que él no muriera? Y Jesús dijo, no, hay que esperar un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mira, esta muerte es para mi gloria. Voy a permitir que este hombre muera para que Jesús lo resucite y de esa forma se manifieste la gloria de Dios a través de mi Hijo. La pregunta es, ¿puede hacer esto Dios? Por supuesto que sí, es Dios. ¿Tiene autoridad para hacer esto? Por supuesto que sí, es Dios. Así que cuando entramos a entender lo de Faraón, tenemos que entender, este hombre fue levantado con un propósito, ¿ya? Un propósito específico, que ya lo acabamos de decir. Ahora, hablemos de ese endurecimiento del corazón de Faraón para entenderlo dentro de su contexto. Si tú vas al libro de Éxodo, del capítulo 7 al 14, se menciona aproximadamente 15 veces en que se habla del endurecimiento del corazón de Faraón. Cierta cantidad de veces dice que Faraón se endureció, y eso está diciendo que él se endureció a sí mismo, que él mismo endureció su corazón. Y cierta cantidad de veces dice que Dios endureció su corazón. Entonces hay que tener en claro eso, ¿ya? Porque como dice la palabra, cada palabra tiene importancia. No es lo mismo se endureció que Dios lo endureció. Por favor, entienda muy bien eso, ¿ya? Así que podemos ver que en el propósito de Dios, Dios escogió a un hombre como Faraón. ¿Quién era Faraón? Faraón, un hombre orgulloso, altivo, déspota, soberbio, malvado. Uno puede ver en la vida de ese hombre esa actitud, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿tuvo la oportunidad Faraón de arrepentirse y ceder ante la petición de Jehová? Yo creo que sí. Yo veo ahí claramente de que a Faraón se le dio la oportunidad de arrepentirse, de ceder y de permitir que Dios hiciera lo que él quería hacer. Pero, ¿qué hizo? No lo hizo. No reaccionó frente a eso. ¿Cuál fue el propósito del endurecimiento de Faraón? ¿Mandarlo al infierno? No, porque no está hablando de salvación ni de perdición. ¿Cuál fue el propósito de que Faraón se endureciera a sí mismo o de que Dios lo endureciera? Dos propósitos. Dios quería mostrar su poder y quería también que su nombre fuera anunciado a todas las naciones. Interesante verlo desde ese punto de vista. Ahora, clave. ¿Por qué digo que es importante? ¿Por qué digo que Faraón tuvo varias oportunidades de arrepentirse antes de que Dios le endureciera el corazón? ¿Ya? Porque algunos dicen, no, es que Dios le endureció el corazón. Sí, Dios le endureció el corazón, está claro.
pero también está muy claro en la Escritura que también él mismo tomó la decisión de endurecerse a sí mismo por su maldad y su orgullo y su soberbia. Mira, tú lo puedes buscar con tranquilidad después en tu Biblia. Éxodo 4:21 y Éxodo 7:13, antes de que comenzaran las plagas, Dios anuncia que le va a endurecer el corazón a Faraón. Punto. Él dice, yo le voy a endurecer el corazón a Faraón. No dice en qué momento, pero dice que lo va a hacer. ¿Ya? Eso fue antes de las plagas. Comienzan las plagas en el capítulo 7. En el 7:14, la primera plaga dice que Faraón endurece su corazón, como diciéndolo de su propia parte. En el 7:22, en la segunda plaga, dice Faraón se endureció. En el 8:15, tercera plaga, Faraón se endureció. En el 8:19, cuarta plaga, se vuelve a endurecer Faraón. El 8:32, Faraón se endureció, quinta plaga. El 9:7, sexta plaga, Faraón se endureció. Y ya cuando llega a la séptima plaga, nuevamente Faraón se endurece. Y ya en la séptima plaga, o sea, en el capítulo 9, versículo 12, después de 6 plagas, donde Faraón se había endurecido a sí mismo, recién en la séptima plaga, Dios comienza a hacer su obra en este hombre para endurecerlo. 9:34, octava plaga, Faraón se endureció. Ahora viene, novena plaga, capítulo 10, versículo 1, Dios endurece a Faraón. Primera. Décima plaga, capítulo 10, versículo 27, Dios endurece a Faraón. Capítulo 11, versículo 10, Dios endurece a Faraón. Capítulo 14, versículo 8, Dios endurece a Faraón. Y capítulo 14, versículo 17, se termina todo, Dios endurece a Faraón. Mira, en todos estos endurecimientos, en 8 oportunidades, Faraón se endurece, dice. Las primeras 8. Y en las 5 últimas, Dios lo endurece. ¿Ya? Y eso tú lo puedes ver con más tranquilidad en tu Biblia. ¿Por qué es importante ver el orden de estos textos? ¿Por qué? Porque de esa forma yo entiendo lo siguiente, teniendo en contexto lo que estamos hablando de la misericordia de Dios. Antes de que Dios endureciera el corazón de Faraón, había endurecido a sí mismo. Ya estaba rebelde y duro ante Dios. En otras palabras, Faraón atesoró ira y juicio por su corazón no arrepentido. Otro argumento. Dios podría haber dicho, mira, desde ahora en adelante tú me niegas y yo saco mi pueblo al desierto y punto. Podría haber dicho ya, la primer juicio es voy a matar a todos los primogénitos y tú dejas salir al pueblo y lo saco. ¿Podría haber hecho eso? Por supuesto, es Dios. Pero hubo 10 plagas antes de todo esto. O sea, en otras palabras, Dios se manifestó 10 veces tratando de doblegar el corazón de Faraón. 10 veces. Cada plaga, de la más pequeña a la más grande, tenían el propósito misericordioso, lleno de gracia de Dios, de ver a un Faraón arrepentido y creyéndole. Vemos a Dios dándole 10 oportunidades de doblegarse ante él. Pero dada la dureza del corazón, Dios lo dejó en la maldad de su corazón. Y eso se aplica mucho cuando uno ve Romanos capítulo 2, versículo 4, y dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es bueno y quiere guiarte al arrepentimiento. Pero por tu dureza, ahí pienso en Faraón, y pienso en todas aquellas personas a las cuales Dios quiere llegar y endurecen su corazón y no quieren creer, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué viene la ira de Dios sobre el hombre? Por un corazón duro y por un corazón no arrepentido, hermanos. Quiero leerte una frase que leí
en un libro, el libro de Warren Wiersbe, en relación a este tema. Dice, Dios es santo y tiene que castigar el pecado, y eso es una verdad. Pero Dios es amor y desea salvar al pecador. Si todos se salvaran, esto negaría su santidad. Si todos se perdieran, esto negaría su gracia. Si solamente algunos se salvaran y otros se perdieran, esto negaría su amor. Padre, gracias por este tiempo. Permita usted que toda esta serie de enseñanzas nos vayan dando el mejor entendimiento en tu palabra, Señor. Queremos apropiarnos de un Dios justo que aborrece el pecado, pero que ama su creación. Padre, te damos gracias y te pedimos que sigas extendiendo tu misericordia sobre este mundo pecador y sigas extendiendo su gracia sobre esta humanidad no arrepentida. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un lindo tiempo de oración, que puedan ahí estar juntos para orar. Sigamos adelante en lo que Dios nos ha permitido tener como iglesia actualmente en línea y sigamos esforzándonos en servir al Señor con todo nuestro corazón, alcanzar personas para el reino de Dios y mantengámonos, como decía la palabra la semana pasada, constantes, firmes y creciendo, y sobre todo cuando vemos que aquel día se acerca. Nos vemos el próximo domingo y que Dios bendiga grandemente tu vida, a tu familia. Chao.